Bueno, pues hemos leído en esta mañana un capítulo del libro de Génesis que nos cuenta la historia de Abraham, que se acercó al territorio de los filisteos, a la ciudad de Gerar, donde estaba ahí un rey que se llamaba Abimelech, y vemos cómo los filisteos ya estaban allí en aquella época, o sea que es un pueblo muy antiguo. Según dicen, no eran cananeos, venían de Creta, pero o sea que pero ya en aquella época ya estaban allí, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis que Palestina, el nombre Palestina viene del nombre de los filisteos, o sea que luego el nombre de los filisteos se le dio a todo el territorio, ¿no? Entonces, en la época romana, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, Abraham se llegó a este sitio, llegó allí, estaba allí el rey, y Abraham le dijo a Sara que dijera que era su hermana, y el rey quiso tomarla por mujer, ¿no? Y vemos como en toda la narración de Génesis, vemos cómo Dios defiende a Sara para que el rey este no la toque, ¿no? Pero Abraham falla, ¿no? Abraham no supo defender a su mujer, fue Dios el que la tuvo que defender. Y luego al final, en el versículo 16, vamos a leerlo, cuando ya el rey Abimelech le devuelve a Sara, a su marido, dice así: y a Sara le dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu marido. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para todos. Así fue vindicada. O sea que el rey le dijo a Sara que su marido era como un velo que la cubría, un velo que la protegía. Y bueno, yo hoy quiero un poco hablar sobre esto del velo, ¿no? Ayer tuvimos la ceremonia de la renovación de votos de César y Estrella en su 25 aniversario, y vimos cómo César y Estrella se pusieron un manto, y bueno, yo no sabía que iban a hacer eso, ¿no? Ni él tampoco sabía de lo que yo iba a hablar en esta mañana, ¿no? Pero bueno, si hubiera pensado, a lo mejor podía haberme imaginado que César iba a hacer eso en la ceremonia esta, porque cuando se casó lo hizo, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es repetirlo, ¿no? Y bueno, él nos contó ayer cómo parece que el Señor le habló por un versículo del libro de Ruth, donde Booz extendió el manto sobre Ruth, ¿no? Y bueno, él parece que allí con esa palabra ya tomó la decisión, que le costó mucho, que dice que estuvo 5 años. Yo conozco a César de antes de que él conociera a Estrella, llevábamos ya tiempo juntos, y César tenía unos 40 años cuando, no sé, cuando ya conoció a Estrella. Y yo creo que él ya estaba convencido de que Dios quería que fuera soltero y que le sirviera a Dios como soltero, y que así estaba más libre para, como dice Pablo, para poder dedicarse a la obra sin tener preocupaciones por la familia, ¿no? Y de pronto aparece Estrella y le cambió todos los esquemas, ¿no? Y a él dice: ¿esto qué es? Si yo creía que Dios me quería a mí soltero, ¿no? Y además estaba la situación de que Estrella era divorciada. Y entonces César dijo: esto hay que ponerlo en oración, porque esto no puede ser, que el Señor no quiere el divorcio, ¿no? Pero casualmente Estrella estaba, en el caso de Estrella, se ajustaba claramente a lo que se llama el privilegio paulino, que está en 2 Corintios capítulo 7, ¿no? Es una de las excepciones para que esté permitido el divorcio, ¿no? Según la Biblia, ¿no?
y Estrella se ajustaba perfectamente a eso. La otra excepción está en Mateo, capítulo 19, creo, que es cuando el Señor Jesucristo dijo, excepto en caso de fornicación, o sea, por causa de fornicación, dice. Y entonces, bueno, algunos lo interpretan mal, o sea, no lo interpretan mal, lo leen de otra manera, porque dice, excepto por causa de adulterio, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, excepto por causa de fornicación. Entonces yo lo que quiero decir es que los que tengan que tomar decisiones respecto a ese versículo, que quieran aplicarlo, sean pastores o sean, pues que lo lean bien y que lo interpreten bien, porque es difícil, es difícil. Pero bueno, el caso de Estella estaba claro, y al final César se decidió y se casaron, ¿no? Y bueno, el manto que extendió Booz sobre Ruth es el que ha dado lugar luego a que en las bodas judías pues pongan un dosel sobre los novios, ¿no? Y ese manto representa la casa, o en la época de Abraham era la tienda, y ahí era como si fuera una cubierta protectora, y era como, el ponerle el manto era como recibirla en su casa o recibirla en su familia. Con lo cual la mujer quedaba bajo la cobertura, bajo la protección y la autoridad del marido. Y aquí vemos que Abraham pues parece que no la cubrió muy bien, ¿no?, a su mujer, ¿no? Pero hay, como en la palabra de Dios se nos hablan de dos tipos, o sea, dos velos o dos significados para la palabra velo, ¿no? Y si leemos en Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos, nos habla un poco de lo que era el tabernáculo. Y cuando se refiere al velo del templo, o el velo que daba entrada al lugar santísimo, le llama el segundo velo, porque el primer velo era el que daba lugar a la entrada al lugar santo. Y eso era pues todas las cortinas que formaban el propio tabernáculo, ¿no? O sea, la tienda. Entonces el primer velo es la tienda, la cobertura, que representa la casa, y la cobertura que da el marido sobre la mujer, ¿no? Y el segundo velo es el velo que da entrada al lugar santísimo, ¿no? Entonces esto se relaciona más con lo que es la revelación, porque revelación quiere decir quitar el velo, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios, por ejemplo, las relaciones íntimas del matrimonio se le llaman tener conocimiento. Es decir, que pues dice la Biblia que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y luego la conoció, ¿no? O sea que, de la misma manera que el velo del lugar santísimo, para tener comunión con Dios había que quitar ese velo o pasar ese velo, pues el marido conoce a la mujer, puede verla en su desnudez, y puede conocerla íntimamente, y puede conocerla, su alma por dentro, su corazón, que otras personas no tienen derecho a esa intimidad, llegar a ese conocimiento. Solamente el marido tiene acceso ahí. Entonces, en las ceremonias de boda, en algunos países, pues se acostumbra a que la novia lleve un velo blanco, y a veces ese velo blanco le cubre la cara, y cuando termina la ceremonia el novio le levanta el velo y le da un beso a la novia, ¿no? Pues un poco representa esto, ¿no? Como el quitar el velo significa ver la intimidad de la mujer, ¿no? Conocerla íntimamente, ¿no? Y eso es lo que significa la palabra revelación. Bueno,
El velo del que está hablando aquí en el capítulo este de 20 de Génesis representa más bien lo que es la tienda, lo que es la cobertura, ¿no? Más que lo que es revelación. Y también tenemos otro pasaje en Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, que nos habla del velo de la mujer, ¿no? Entonces allí también nos está hablando del velo como cobertura, no como revelación, sino como cobertura, ¿no? Entonces dice que la mujer no debe de orar o profetizar sin cubrirse la cabeza, ¿no? Y que esa cubrirse la cabeza representa la cobertura del marido, o sea, que ella es una señal de autoridad sobre ella, pero esa señal de autoridad pues representa más bien no solamente que el marido tiene autoridad, sino que el marido la defiende, que el marido la protege, que el marido la guarda, como dice en Efesios capítulo 5, creo que es, sí, Efesios capítulo 5 dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo sufrió la cruz, derramó su sangre por la iglesia. El marido tiene que estar dispuesto a defender a su mujer de la misma manera. Tiene que ser capaz de, si fuera llegar al caso, de dar su vida por su mujer, ¿no? Sin embargo, aquí Abraham falló. Aquí Abraham dijo, si estos me ven con la mujer tan guapa que tengo, me la van a querer quitar y me van a matar para quedarse con ella. Y entonces dijo, no, yo le voy a decir que es mi hermana. Y claro, en aquella época todavía no estaba prohibido por Dios el matrimonio entre hermanos, ¿no? O sea, el incesto, la prohibición del incesto, del matrimonio entre parientes cercanos, aparece en la ley de Moisés. Antes, en la época de los patriarcas, no estaba permitido. Y antes del diluvio, mucho más. Porque había muy poca gente en la tierra, ¿no? Y tenían que casarse entre ellos. O sea, Caín no tuvo más remedio que casarse con una hermana suya, ¿no? Y Seth lo mismo. Porque es que no había más para elegir, ¿no? O sea, que Dios eso lo permitió durante un tiempo, pero ya en la ley de Moisés lo prohibió, ¿no? Y aquí Abraham está casado con su media hermana Sara, porque era hermana por parte de padre, pero no por parte de madre. Y eso estaba permitido por Dios en aquel tiempo, ¿no? Pero Abraham dijo que no era su mujer, que era su hermana, y ella también. Y claro, esto es que Abraham ahí no cumple con lo que Dios dice de que el marido debe de defender a su mujer, ¿no? Y como dice también en Juan, el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? O sea, él no fue el pastor de su casa, ¿no? O sea, él no cumplió. Pero todo el pasaje este de Génesis, vemos como cuando falla Abraham, Dios no falla. Entonces, no es Abraham el que defiende a Sara, sino el propio Dios el que defiende a Sara. Y se le aparece en sueños al rey advirtiendo de que no la toque, ¿no? Y claro, el rey, después de tener el sueño ese, pues no se atrevió a tocarla, ¿no? Y también vino sobre todo el pueblo del rey ese, que las mujeres se quedaban estériles, que no podían tener hijos, como si hubiera venido una maldición sobre ellos por causa de Sara, ¿no? Y además luego tiene otro sueño donde Dios le advierte que si la toca moriría y que además también iba a afectar a todo su pueblo, ¿no? Entonces, claro, con todo esto, él se da cuenta de que Sara, pues, que no la puede tocar, que está protegida, que no está indefensa, ¿no? Y entonces, claro, no tiene más remedio que dejarla y le da una indemnización a Abraham y le pide y se la devuelve. Y claro, él se da cuenta que Sara tenía un velo. En este caso, el velo que tenía puesto Sara no se lo había puesto,
venía de parte de Abraham, porque detrás de Abraham estaba el Dios de Abraham. Y aunque Abraham falló, el Dios de Abraham no falló, y el velo estaba ahí. Y a veces, pues, cuando una mujer está casada con un marido cristiano, a lo mejor el marido falla, pero Dios no falla. Dios está ahí para defender, para ser esa cobertura que necesita la mujer, ¿no? Entonces, hablando de esto de la cobertura representa, ya hemos dicho, la casa, la tienda, el tabernáculo, ¿no? En la época de Pablo y la época del Nuevo Testamento se entendía claramente, bueno, incluso antes, lo que era lo público y lo privado, ¿no? Entonces, dentro de la tienda era lo privado, era la vida privada, y fuera era la vida pública, ¿no? Entonces, no sé, en Roma, en Grecia, pues los que votaban participaban en la vida pública, en la democracia ateniense, por ejemplo, pues eran los cabezas de familia, no era toda la gente, ¿no? Incluso los hombres, si no se emancipaban, no tenían derecho a voto. O sea, un hijo que estaba bajo la tutela del padre, aunque fuera mayor de edad, no podía votar. Tenía que ser gente que ya estuviera emancipada, tuviera su propia familia, ¿no? O sea, es como si a la hora de juntarse para decidir las cosas de la ciudad, se juntaran los representantes de las familias, no se juntaban los individuos. En la Revolución Francesa parece que esto cambió y ahí el Estado lo que le interesa son los individuos y un poco pasa de la familia, ¿no? La familia no importa, aquí lo que cuentan son las personas. Pero esto es una cosa bastante moderna, o sea, esto es una cosa que viene de la Revolución Francesa, ¿no? No es tan antigua, ¿no? Entonces hoy en día las familias están muy poco valoradas, ¿no? Incluso el Estado se permite inmiscuirse en lo que es la vida privada, en la vida íntima de las familias, y empiezan a poner leyes que se afectan a los hijos, que los hijos no son tus hijos, que el Estado los puede educar a su manera como ellos quieren. Y claro, esto es inmiscuirse en la vida íntima, ¿no? Pero bueno, yo lo digo todo esto un poco en relación al texto este de 1 Corintios, donde dice que la mujer debe tener señal de autoridad y cubrirse la cabeza, pero eso es cuando está en público, ¿no? Cuando la mujer tiene que tener orar en la iglesia públicamente o dar una palabra en la iglesia profética o lo que sea, tiene que cubrirse la cabeza como diciendo que ella tiene un marido, tiene una cobertura, que es ese marido. Entonces, cuando ella habla, está hablando, digamos, con la autorización de su marido y un poco en nombre de su familia. No puede ella hablar una cosa que ponga en evidencia a su marido o lo deje, o contradiga lo que dice su marido o cosas así, ¿no? Entonces, digamos que toda la familia es una, el marido es la cabeza y a veces la mujer puede actuar en representación de esa familia, pero siempre dando a entender que su marido que ella tiene una cabeza, ¿no? Que es su marido, ¿no? Y en este caso particular, pues habla ella, pero es como si estuviera hablando el marido a través de ella, ¿no? Y yo creo que luego dentro de la familia deben de discutirse las cosas. Ahí no tiene la mujer que ponerse el velo, dentro de casa, y pueden hablar ellos entre los dos cara a cara, ¿no? Bueno, estoy diciendo que eso era la mentalidad antigua, ¿no? Ahora la mentalidad moderna ya viene de la Revolución Francesa y es otra cosa. Pero, bueno, a ver si me centro en lo que quería decir. Bueno, sí, lo que quería decir es que lo más importante es que en estos símbolos, como son el velo, tanto el velo de novia como este velo que significa cobertura,
que lo más importante no son los signos externos, sino los significados, ¿no? O sea, de nada sirve una mujer que se ponga el velo bueno, que se ponga el velo porque no sé, porque ella ha leído la Biblia y ha leído Corintios y dice, no, la mujer tiene que ponerse el velo para orar y sobre todo si está orando en intercesión y tal, tiene que ponerse el velo porque si no, pues no tiene cobertura o cosas así que se dicen, ¿no? Pero si esa mujer no está sujeta a su marido, si esa mujer es una mujer rebelde, por muchos velos que se ponga, se puede poner todos los velos que quiera, pero no sirven para nada. O sea, es una hipocresía. Lo más importante es que esa mujer sea una mujer obediente, una mujer sujeta a su marido. Y si es una mujer sujeta a su marido, los demonios lo saben. Y aunque no lleve el velo puesto, saben que está en orden. Pero una mujer que está en desorden, por muchos velos que se pongan, no arregla nada. Y luego lo mismo pasa con el tema del otro velo, ¿no? El del velo de novia. No hace falta que la mujer vaya tapada la cara y todo eso, ¿no? Pero sí que la mujer casada debe de saber hasta qué punto puede descubrirse partes de su cuerpo, porque hay partes de su cuerpo que son exclusivas de su marido y no puede ir enseñando por ahí a los demás. Incluso las solteras tienen que saber que hay cosas que son para su futuro esposo y solamente para él, y no se lo puede enseñar a ningún otro. Eso significa el velo de novia. Es cómo se viste la mujer, reservando intimidades solo para exclusiva de su marido o de su futuro marido, ¿no? Eso es el velo de novia. No hace falta que se tape con un símbolo, sino que tenga esa actitud de saber vestirse con modestia, como dice en otro lugar la palabra, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, y esta es la meditación que tenía para hoy y no sé si puede ser de bendición para algunos y espero que Dios la use para bien, ¿no? Bueno, pues nada, Señor os bendiga. Le dejo paso a César.